Perdí mi trabajo, mi casa y mi familia ahí fue lo mejor que me pasó. El silencio fue lo primero que me golpeó. No solo la quietud, el silencio, el tipo de vacío ensordecedor y resonante que queda cuando tu vida es arrancada de raíz. Un día tienes el ruido de una familia, el zumbido del refrigerador en una casa que te pertenece, el incesante sonar de los correos del trabajo. Al siguiente, nada, solo un pitido en tus oídos y el hecho frío y duro de que cada pilar sobre el que construiste tu mundo se ha desmoronado. A los 38 años, estaba en el cero absoluto, sin trabajo, sin hogar y aterradoramente solo. Y no tenía idea de que esta devastación total y absoluta era en realidad el comienzo de todo. Hola, soy Jordan Ayes, y ese hombre que acabo de describir, de pie, solo en el silencio, ese era yo. Esta es mi historia de cómo Tocar Fondo se convirtió en la plataforma de lanzamiento para una vida que nunca podría haber soñado. Es una historia sobre la ilusión de la seguridad y el proceso brutal y hermoso de ser forzado a empezar de nuevo. A todos nos enseñan a construir nuestras vidas como un castillo de naipes. Consigue el trabajo estable, la hipoteca, la familia y apílalos todos con cuidado, uno encima del otro. Pero nadie te dice qué hacer cuando te quitan la mesa de debajo de un tirón. Esto es lo que aprendí. Esta es la historia de cómo perder cada ancla externa que tenía me obligó a encontrar una fuerza dentro de mí que no sabía que poseía. Durante 10 años, mi vida pareció el sueño moderno. Tenía un buen trabajo en marketing Stratengao, G-Marcao Senior. El título se sentía importante, sólido. Venía con un gran salario, beneficios y una oficina en una esquina, con vistas a la ciudad que me hacía sentir como si estuviera en la cima de mi mundo. Usaba los trajes, dirigía las reuniones, usaba palabras como sinergia y optimización, y realmente creía en la historia que estaba vendiendo. Mi trabajo no era solo lo que hacía, era quien era. Jordan Ayes, el estratega de marca, se sentía más real que solo Jordan Ayes. Mi casa era una colonial de 2 pisos en un suburbio tranquilo, del tipo con un césped perfecto y un garaje para 2 coches. Era nuestra fortaleza, la prueba física de que lo habíamos logrado. Adentro, mi esposa, Sarah, y nuestros 2 hijos, Mia de 7 años y Leo de 5, la llenaban con el hermoso caos de la vida familiar. Había dibujos con crayones pegados en el refrigerador, tacos de fútbol embarrados siempre junto a la puerta trasera, y la televisión siempre estaba zumbando. Sobre el papel, era perfecto. Éramos esa familia de los anuncios, sonrientes y seguros. Pero bajo la superficie, pequeñas grietas comenzaban a aparecer. El trabajo, con todo su prestigio, se había convertido en una jaula de oro. Las largas horas, la presión incesante, la política de oficina que te destrozaba el alma, me dejaban sintiéndome vacío. Estaba vertiendo mi creatividad en vender productos que se sentían sin sentido. Mi conexión con Sarah se estaba tensando. Estábamos tan cansados todo el tiempo. Nuestras conversaciones se convirtieron en logística. ¿Quién recoge a mí, a del ballet? ¿Qué hay para cenar? ¿Sacaste el reciclaje? La risa todavía estaba allí, pero no era tan fácil como antes. El sueño americano, estaba descubriendo, a menudo viene con una dosis de desesperación silenciosa. Ser dueño de una casa se sentía menos como un sueño y más como un peso financiero abrumador. El final llegó un martes. Fue una de esas tardes de otoño nítidas y brillantes. Me llamaron a una sala de conferencias en la que había estado 1000 veces, pero esta vez había alguien de recursos humanos. El aire se sentía denso, estéril. La conversación fue corta. Un borrón de jerga corporativa, reestructuración, redundancias, nueva dirección estratégica. Dijeron que no era personal, pero se sintió como el ataque más personal de mi vida. Crees que hay una regla no escrita, ¿verdad? Le das a una empresa una década de tu vida, tu mejor energía, y te tratarán de manera justa. Esa regla se rompió. A cambio de 10 años, recibí un cheque de indemnización y una caja de cartón. Mientras un guardia de seguridad me acompañaba a la puerta, estaba en shock. Esto no podía estar sucediendo. Se darían cuenta
de su error. Llamarían mañana, pero no lo hicieron. El silencio de mi antiguo trabajo fue absoluto. Me quedé en la acera, con la caja en la mano, mirando el edificio de cristal que me había definido durante tanto tiempo. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía a dónde ir por la mañana. El camino a casa fue confuso. Simplemente me sentía entumecido, como si flotara fuera de mi propio cuerpo. ¿Cómo se lo iba a decir a Sera? Las palabras se me atascaron en la garganta. Cuando finalmente le di la noticia esa noche, la expresión en su rostro no fue de ira, no al principio, fue puro y frío. Miedo. Lo reconocí porque era exactamente lo que yo sentía. Mi trabajo no era solo un salario, era la base de toda nuestra vida. Pagaba a la casa los coches, las tarjetas de crédito, las lecciones de balletán, todo. En los días que siguieron, la negación se desvaneció y una ira candente tomó su lugar. Estaba furioso con la empresa, con el mundo y sobre todo, conmigo mismo. Pasé horas repasando cada reunión Chada proyectó, buscando qué podría haber hecho diferente. ¿Y si hubiera trabajado hasta más tarde? ¿Y si hubiera hecho más contactos? Los "y sí" se convirtieron en este bucle tóxico que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Los problemas de dinero nos golpearon duro y pido. La indemnización, que parecía mucho en esa estéril sala de conferencias, se estaba evaporando. Empezamos a ejecutar gastos. Primero, las cosas pequeñas: no más comida para llevar, no más ropa nueva, cancelar las actividades de los niños. Luego, se puso serio. Los planes de vacaciones quedaron descartados. Las discusiones comenzaron, silenciosas y tensas al principio, luego estallando en peleas desesperadas a altas horas de la noche, cuando los niños dormían. Nuestro hogar, una vez nuestro santuario, se sentía como una olla a presión. Cada factura, sin abrir en el mostrador, era una mina terrestre. El miedo y la incertidumbre simplemente envenenaron el aire entre nosotros. Sara, que había sido ama de casa, comenzó a buscar trabajo, pero tenía una brecha de 8 años en su currículum. Cada rechazo dolía, aumentando su propio pánico y resentimiento. La forma en que me miraba cambió. Ya no era el proveedor confiable. Era la razón por la que nuestra vida se estaba desmoronando. Estaba tan avergonzado. Comencé a evitar a mis amigos, a esquivar las llamadas de mis padres. No podía soportar la lástima en sus ojos, o esa pregunta horrible ¿qué estás haciendo ahora? El aviso de ejecución hipotecaria llegó un miércoles lluvioso. Era un documento crudo y oficial que lo hacía todo aterradoramente real. Íbamos a perder nuestra casa. Ese fue el punto de quiebre para Sera. Las peleas ya no eran sobre dinero, eran sobre confianza, nuestro futuro, todo. Una noche llorosa y desgarradora, finalmente dijo las palabras que había estado temiendo. No puedo seguir con esto. Los niños y yo nos vamos a casa de mi hermana. El día que empacó sus maletas es solo un borrón de dolor. Recuerdo a mí, preguntando por qué papá no podía ir con ellos. Recuerdo la tristeza confusa en los ojos de Leo, que simplemente me rompió el corazón. Me quedé en la ventana y los vi alejarse, hasta que sus luces traseras desaparecieron. Y la casa quedó repentina y violentamente silenciosa. No era la quietud que sentí después de perder mi trabajo. Esto era un rugido. Era el sonido de todo lo que amaba siendo arrancado. Caminé por las habitaciones vacías, los fantasmas de nuestra vida burlándose de mí desde cada rincón. El castillo de naipes no solo se había caído, un huracán lo había barrido todo, y me quedé solo en medio de los escombros. Esas últimas semanas en la casa se sintieron como un funeral, a cámara lenta. Empaqué nuestra vida en cajas, clasificando las cosas en montones en vender, almacenar, tirar. Cada objeto era un recuerdo, un doloroso recordatorio de una vida que se había ido. El banco se llevó la casa. Tomé lo poco que podía caber en mi sedán de 10 años y simplemente me fui. Durante las primeras noches, dormí en moteles baratos. El olor a humo rancio y desinfectante, un recordatorio constante de mi nueva realidad. Cuando se acabó el dinero de la venta de nuestros muebles, mi coche se convirtió en mi hogar. Vivir en tu coche te enseña humildad,
rápidamente. Aprendes los mejores lugares para estacionar donde no te molesten parques industriales, estacionamientos de supermercados de 24 horas. Aprendes a dormir doblado en un asiento de coche, despertando con el cuello rígido y la espalda dolorida. Aprendes a volverte invisible. Me lavaba en baños públicos y cargaba mi teléfono en la biblioteca mientras fingía buscar trabajo. Pero la depresión era una niebla espesa y pesada. No era solo tristeza, era un vaciado completo de mí mismo. Una sensación de ser completamente inútil. Empecé a evitar mi propio reflejo. El hombre que me miraba desde los escaparates era un extraño demacrado, sin afeitar, con ojos atormentados. Mis días se convirtieron en un sombrío ciclo de supervivencia. Encontrar un lugar para estacionar, encontrar comida, matar el tiempo hasta que pudiera intentar dormir de nuevo. La vergüenza era sofocante. Me sentía como un fracaso, no solo como profesional, sino como hombre, como esposo y como padre. Mi punto más bajo llegó unos 3 meses después. Estaba estacionado detrás de un desolado centro comercial. Casi no tenía gasolina. No había comido una comida de verdad en 2 días y mi teléfono estaba muerto. Tenía 27 centavos en mi bolsillo. La pura desesperanza de todo me abrumó. Salí del coche y me senté en el bordillo. El cemento mugriento frío contra mis piernas. No tenía nada a nadie. Tenía 38 años y había logrado borrar por completo mi vida. La idea de simplemente acabar con todo no fue dramática ni ruidosa. Fue silenciosa a lógica. ¿Cuál era el punto? Me quedé sentado allí durante horas, mientras se ponía el sol. Un gato callejero, puro huesos y cicatrices, se acercó con cautela no morcuer. A nada, simplemente se sentó a unos metros de distancia, mirándome con esos ojos recelosos e inteligentes. Éramos 2 de la misma especie, solo supervivientes en los márgenes. Y en ese momento, algo cambió. No fue un rayo caído del cielo. Fue una chispa silenciosa y terca. En lo más profundo de mí miré mis manos, callosas y sucias. Seguían siendo mis manos, seguía respirando. Había llegado al cero absoluto. No había más abajo a dónde ir. Y si eso era cierto, entonces la única dirección que quedaba era hacia arriba. La idea era aterradora, pero también liberadora. Todas las cosas que había perdido. El trabajo, la casa, las expectativas, también eran cargas inmensas. La presión de mantener ese estilo de vida, el miedo a perderlo todo. Bueno, lo peor ya había sucedido. El vacío que me había estado asfixiando, de repente se sintió como espacio. Por primera vez en meses. Una pregunta real surgió en mi mente. No nacida de la desesperación, sino de un pequeño parpadeo de curiosidad. ¿Y si no intentara recuperar mi antigua vida? ¿Y si intentara construir algo nuevo? ¿Y si este vacío fuera mi oportunidad de construir algo real? Ese momento en el bordillo fue el punto de inflexión para mí. ¿Alguna vez has tenido un momento así? ¿Un fondo que te obligó a mirar finalmente hacia arriba? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuando compartimos estas historias, nos damos cuenta de que no estamos tan solos después de todo. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo y frágil sentido de propósito. El objetivo no era un gran plan de 5 años. Era solo sobrevivir el día con intención. Eso era todo. Esa era la nueva métrica del éxito. Caminé hasta un restaurante cercano. Usé mis últimos 27 centavos para rellenar un café y poder usar su baño. E hice un plan de 24 horas. Paso 1. Ganar $1. Vi un volante en un tablón de anuncios comunitario para jornaleros. Pago en efectivo al día. Era trabajo duro y físico, acarrear escombros en una obra. Mi cuerpo, blando por una década en un escritorio, gritaba. Mis manos estaban en carne viva para el mediodía. Pero al final del día, el capataz me puso $80 en efectivo en la mano. Se sintió como $1.000.000. No era un depósito directo, era real. Era la prueba de que todavía podía convertir mi esfuerzo en supervivencia. Fue el primer dólar que gané como el nuevo Jordan Ace, y me dio una sensación de control que no había tenido en meses. Con ese dinero, no alquilé una habitación de motel. Compré un pase de una semana para un gimnasio comunitario local. Me dio una ducha caliente, un baño limpio
y un lugar donde estar unas horas cada día. Comencé una rutina simple en despertar, encontrar un trabajo de jornalero, ir al gimnasio y luego pasar mis tardes en la biblioteca. Ya no solo navegaba por internet, estaba leyendo, leí de todo en filosofía, biografías, guías de supervivencia. Me estaba reconstruyendo, cuerpo y mente, un ladrillo doloroso a la vez. Este periodo se trató de pequeñas victorias. No intentaba resolver la falta de vivienda o arreglar mi familia de la noche a la mañana. Solo me enfocaba en ganar el día. Aprendí sobre el minimalismo, no como un hashtag de moda, sino por pura necesidad. Tenía 3 camisas, 2 pares de pantalones, un cepillo de dientes y el libro que estuviera leyendo. ¿Y saben qué? Estaban bien. Las cosas que una vez pensé que necesitaba para la felicidad se habían ido, y sin embargo, todavía estaba aquí. Tenía comida, una forma de refugio y un propósito, aunque solo fuera llegar al día siguiente. El mayo era cambio, fue interno. Empecé a practicar la gratitud. Suena tan cliché, lo sé, pero funcionó. Cada mañana enumeraba 3 cosas por las que estaba agradecido. Mi coche arrancó, el sol estaba cálido, tenía $80 en mi bolsillo. Reprogramó mi cerebro para dejar de concentrarme en lo que había perdido y empezar a apreciar lo que tenía. Comencé un diario en un cuaderno barato. Escribí mis pensamientos, mis miedos, mis pequeñas victorias. Poner todo en papel me ayudó a darle sentido al caos en mi cabeza. Lentamente, esa pesada niebla de depresión comenzó a levantarse. En su lugar, había una claridad que nunca había conocido. Me di cuenta de que mi antigua identidad era solo una construcción, una máscara frágil basada en lo que los demás pensaban de mí. El título del trabajo, la casa grande, eran solo accesorios. Cuando me los quitaron, tuve que enfrentarme al hombre que había debajo, y estaba empezando a darme cuenta de que tenía la oportunidad de convertir a ese hombre en alguien más fuerte, más resiliente y más real de lo que el estratega de la oficina de la esquina había sido jamás. Esa primera chispa no fue un fuego rugiente, fue la tenue y parpadeante luz de una sola cerilla. Pero en la oscuridad total de mi vida, fue suficiente. El trabajo de jornalero pagaba las facturas, pero no era el futuro. Esas tardes en la biblioteca se convirtieron en mis nuevas sesiones de estrategia, pero en lugar de planificar campañas de marketing, estaba planificando mi propia reinvención. Noté que siempre me sentía atraído por libros sobre supervivencia, autosuficiencia, construir cosas con tus propias manos. Me di cuenta de que había aprendido docenas de habilidades prácticas solo por vivir en mi coche cómo encontrar refugio, cómo mantenerme caliente, cómo ser ingenioso. ¿Y si esas habilidades fueran realmente valiosas? Usé el ordenador de la biblioteca para empezar un pequeño blog. Lo llamé De Cero Absoluto a Héroe. Escribí sobre mis experiencias no morbuchando estima sino compartiendo lo que estaba aprendiendo. Escribí sobre los 5 mejores lugares para aparcar por la noche, cómo cocinar una comida en una pequeña estufa de camping. El cambio mental de la vergüenza a la resiliencia era honesto y crudo. No pensé que nadie lo leería, pero lo hicieron. Unas pocas personas al principio, luego docenas, luego cientos. Personas que también estaban luchando, que se sentían perdidas. Dejaban comentarios, compartían sus propias historias. Había encontrado accidentalmente una comunidad. Un día, un comentarista dijo, deberías hacer videos sobre esto. La idea me aterrorizó, pero me había hecho la promesa de caminar hacia el miedo. Compré un smartphone usado por $50 y grabé mi primer vídeo. La calidad era horrible, grabado en mi coche con el rugido del tráfico, pero el contenido era real. Le mostré a la gente cómo organizaba mi coche para dormir, cómo usaba mi membresía del gimnasio. El vídeo tuvo 1000 visitas, luego otro. Estaba conectando con la gente de una manera que nunca lo había hecho en mi vida corporativa. El blog y los vídeos empezaron a generar algunos ingresos por publicidad, unos pocos dólares al día, luego 10, luego 20. Era más que el trabajo de jornalero, y era algo que estaba construyendo de la nada. Decidí apostarlo todo. Dejé los trabajos de construcción y dediqué cada hora de vigilia a esta nueva pasión.
Estaba aprovechando mis antiguas habilidades de marketing, pero esta vez era por un propósito que se sentía real e importante. Después de 6 meses viviendo en mi coche, había ahorrado lo suficiente para el depósito de un pequeño apartamento de una habitación. Nunca olvidaré la sensación de girar esa llave en la cerradura por primera vez. La habitación era diminuta, la pintura se estaba desconchando y la ventana daba a una pared de ladrillos, pero era mía. Tenía una puerta que cerraba con llave, un techo que no se movía y un colchón de verdad en el suelo. Se sentía como un palacio. Compré una sola planta en una maceta y la puse en el alféizar de la ventana Ney. Era un símbolo. Estaba echando nuevas raíces. Seguí construyendo mi plataforma en línea. Pasó de ser un blog personal a un recurso para personas que enfrentan dificultades. Creé cursos en línea sobre supervivencia urbana, construcción de resiliencia y empezar de nuevo financieramente. Estaba ganando más dinero que en mi antiguo trabajo de marketing, pero se sentía completamente diferente. Esto no era solo un salario, era un resultado directo de ayudar a la gente. El trabajo era gratificante de una manera que vender refrescos nunca podría hacerlo. Tuve que perderlo todo para encontrar finalmente mi verdadera vocación. Pero la parte más rota de mi vida era mi familia. El éxito que estaba construyendo se sentía vacío sin ellos. Durante más de un año, mi contacto con Sara y los niños había sido esporádico y doloroso, algunas llamadas telefónicas forzadas, visitas cortas e incómodas en un parque. Estaba tan hundido en mi propia vergüenza que no podía conectar realmente con ellos. Reconstruir las cosas comenzó con una única y honesta carta. No le pedí que me perdonara o que volviera, solo le conté mi historia. Escribí sobre las lecciones que había aprendido, sobre el hombre en el que estaba tratando de convertirme. Asumí toda la responsabilidad por mi parte en el fracaso de nuestro matrimonio. Le dije que, pasara lo que pasara, siempre sería su amigo y un padre para nuestros hijos. Tenía que trabajar en mí mismo primero, sin ninguna expectativa de que ella volviera. Una semana después, me llamó. Había estado llorando. Por primera vez en mucho tiempo. Hablamos. Quiero decir, realmente hablamos. Me contó sus propias luchas, lo difícil que era ser madre soltera, lo sola que se había sentido. No hubo una reunión mágica. Fue solo el comienzo de un proceso lento y cuidadoso de reconstrucción de la confianza. Empezamos a quedar para tomar un café. Empecé a ver a los niños regularmente en mi pequeño apartamento. Una tarde, Mia miró alrededor de mi sencilla habitación y dijo: «Papá, sonríes más ahora». Fue un golpe en el estómago de la mejor manera posible. A los niños no les importaba la casa grande o el coche de lujo. Les importaba tener un padre que estuviera presente y feliz. Podían sentir que el antiguo yo, el tipo estresado y distraído que perseguía una versión del éxito que lo estaba haciendo miserable, se había ido. El nuevo yo era más tranquilo, más presente, y vivía una vida que era más pequeña por fuera, pero infinitamente más grande por dentro. Tom, otro EO, un año de hablar, de ser yo constante, de mostrarles en quién me había convertido. No se trataba de convencerlos de que volvieran, se trataba de sanar nuestras relaciones, sin importar el resultado. Finalmente, Sara y yo empezamos a ir a terapia juntos. Aprendimos a comunicarnos de nuevo, a escuchar, a perdonar. Decidimos intentarlo de nuevo, no tratando de recapturar el pasado, sino construyendo un nuevo futuro juntos, sobre una base completamente nueva. Hoy, mi vida no se parece en nada a como era antes de que todo se desmoronara. Sara, los niños y yo vivimos en una pequeña casa de alquiler, que es una fracción del tamaño de la anterior. No tengo una oficina en una esquina. Mi oficina es un rincón de nuestra sala de estar donde dirijo mi negocio en línea. No tenemos los últimos aparatos ni coches caros, pero tenemos conexión. Cenamos juntos todas las noches, hablamos. Mi relación con mis hijos es más profunda que nunca. Mi relación con Sara no se basa en una hipoteca compartida, sino en valores y respeto compartidos. Si mi historia resonó contigo, espero que presiones ese botón de suscribirse. Este canal
Es para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido y esté tratando de encontrar su camino. Y si conoces a alguien que siente que está en su propio cero absoluto, tal vez comparte este vídeo con ellos. A veces, todo lo que necesitamos escuchar es que tocar fondo puede ser una gran base para construir una nueva vida. Gracias por escuchar.